¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Puede quedarse Sudamérica sin mundial? Todo indica que lo que iba a ser el Mundial 2030 prácticamente seguro para Sudamérica, para la candidatura ahora cuatripartita entre Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, peligra a partir de un hecho fundamental que ocurrió hace pocas horas. Y es que con bastante tino, con bastante acierto político y con mucha visión también de futuro, la candidatura ibérica, la más complicada para Sudamérica, la que más competía contra la candidatura sudamericana, optó ahora, me refiero a España y Portugal, por sumar a Ucrania. Claro, un país que despierta mucha simpatía en el mundo por esta guerra que está manteniendo con Rusia, una guerra complicada en la que Ucrania está pagando con muchas vidas, muy difícil para el pueblo ucraniano, y entonces esto hace que inclusive aparezca la bandera ucraniana en los resultados de partidos como en la Liga Española, en la UEFA y en otros organismos del fútbol. Entonces, claro, a partir de esto generó una gran simpatía también dentro del fútbol europeo, esta candidatura, a tal punto que había un país involucrado en una candidatura complicada, de la que vamos a hablar ahora, que era la compuesta por Arabia Saudita, Grecia y Egipto. Es decir, Grecia, país europeo, integraba una candidatura con un país asiático y un país africano, lo cual hacía complicar bastante la posibilidad de la candidatura ibérica, porque, claro, un país europeo que competía con otros. Así que esta suma de Ucrania a la candidatura de España y Portugal necesitará seguramente alguna respuesta fuerte por parte de los sudamericanos, algún hecho que tengan que organizar, que mostrar, que hacer para poder contrarrestar este efecto que va a ser muy importante en esta competición. Lo que hay que decir también es que la resolución de la FIFA sobre la sede del Mundial 2030 será tomada en 2024, es decir, a 6 años del Mundial, como suele hacerse, salvo el caso 2018-2022, que ustedes recuerdan que fue en 2010 y que además suscitó una cantidad enorme de quejas, de inconvenientes, porque nunca se eligieron dos candidaturas juntas a dos mundiales, a tantos años de distancia y con enormes casos de corrupción que todavía se están investigando y en algunos casos ya se han comprobado. Así que, bueno, vamos a comenzar a desarrollar esto. Había más candidaturas todavía, les cuento, cuando empezó la carrera para el Mundial 2030, porque se habían anotado también China e Inglaterra. Les cuento que en el Mundial de Rusia 2018 se abrió una casa de la Conmebol, una sede de la Conmebol solamente para el Mundial en Moscú. Yo estuve el día de la inauguración, de la fiesta de inauguración, ahí pudimos charlar con muchos dirigentes de la Conmebol. Entre ellos pude charlar ahí 2-3 minutos cara a cara con Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, el cuestionado presidente de la Conmebol de origen paraguayo. Y entonces ahí le pregunté, porque ya se hablaba mucho y muy fuerte de China. Claro, los capitales chinos prácticamente, salvo que sea Estados Unidos otro candidato, no tiene cómo contrarrestarlo, ¿no? Entonces había un gran temor de que China pudiera ganar esta sede. Entonces uno de los basamentos tanto de China como de Inglaterra era que Sudamérica no podía organizar el Mundial 2030, dado que el Mundial 2026 se lo dieron a otros americanos para ellos, como son Estados Unidos, México y Canadá. Eso fue un gran error político. ¿Por qué digo esto? Y me lo explicó también Alejandro Domínguez, me lo ratificó Alejandro Domínguez, luego me lo ratificaron otros dirigentes sudamericanos más. Y es que a veces del mundo de la política, de la diplomacia, se considera que Estados Unidos, México y Canadá pertenecen al mismo continente americano que Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, cosa que no es cierto porque en fútbol está dividida la FIFA en 6 continentes, o 6 confederaciones, mejor dicho, porque ese es el nombre exacto, confederaciones continentales. Entonces, Estados Unidos, México y Canadá pertenecen a la CONCACAF, que es la Confederación del Norte, Centroamérica y del Caribe de Fútbol. Es decir, no tiene que ver con la CONMEBOL, que es la Confederación Sudamericana de Fútbol. Son dos confederaciones distintas. Es decir, que con esto se cayó un poco la candidatura de China, porque, bueno, además Asia había organizado un mundial en 2002 con Japón y Corea del Sur, y ahora también lo está organizando en 2022 por parte de Qatar. O sea que en realidad China es la que consecutivamente no puede organizar un mundial. Y la candidatura inglesa quedó también atrasada, en este caso, para otra oportunidad. Yo creo que apuesta más a la Eurocopa. Entonces, con apostar a las Eurocopas, ya no tiene la energía para hacer dos cosas al mismo tiempo. Así que, bueno, caídas las candidaturas de Inglaterra y China quedaron prácticamente en competencia, no digo única, porque esto que les conté, hay una tercera posibilidad de 3 países de continentes distintos juntos, como Grecia, Arabia Saudita y Egipto.
pero las dos candidaturas fuertes entonces quedaron siendo ya a esta altura España, Portugal por un lado y Argentina, que se fue sumando porque empezó siendo Uruguay, el país que intentaba hacer el Mundial, con la lógica idea del centenario del Mundial anterior y del bicentenario de la independencia, ¿no? Entonces Uruguay pretendía hacer el Mundial con este recurso, con esta idea, a la que se sumó rápidamente Argentina, además por una cuestión de que ustedes saben que desde 2026 van a ser 48 los equipos que van a participar en la fase final del Mundial. Por lo tanto, Uruguay, bueno, ahora viendo lo que es Qatar, Uruguay podría organizar tal vez solo un mundial, porque si lo puede organizar Qatar en cuanto al tamaño de país, Uruguay también podría, pero bueno, lo lógico es que no, y es lo que estaba pasando y por eso Argentina rápidamente se sumó a la candidatura y posteriormente se fueron sumando los demás países sudamericanos, ¿no? Paraguay y finalmente Chile. Entonces estos 4 países competían contra España y Portugal y ahora, en estas últimas horas, como les contaba en el inicio del video, apareció esto de Ucrania. La idea de Ucrania todavía no está claro quién la tuvo. Si la tuvo la candidatura ibérica o parece ser que la tuvo directamente la UEFA. Fíjense ustedes hasta dónde llegó, a qué alto nivel, ¿no? Alexander Čeferin, el esloveno presidente de la UEFA, parece que fue el que trasladó esta inquietud a los dos presidentes de las federaciones de los países ibéricos. Estamos hablando de Fernando Gómez, de la Federación Portuguesa, y de Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española. La cuestión es que hubo una unión total en esta idea por parte de los europeos, coló bien esta idea por parte de ellos, entonces fueron y acudieron directamente a la sede de la UEFA en Nyon, en la ciudad de Nyon, en Suiza, y ahí ratificaron esta idea de sumar a Ucrania, que tiene hasta el visto bueno del presidente Zelensky, hasta ahí llegó, para organizar. ¿Cuál es la idea madre de todo esto? La idea madre es vender la idea de la paz, de que Europa está por la paz, y además con la idea de que ya en 2030 se estará encarando la reconstrucción de Ucrania y esto del Mundial dará recursos para ayudar a la reconstrucción ucraniana. La idea es realmente muy buena y por eso creo yo que a partir de este hecho sí que peligra la posibilidad de que Sudamérica organice el Mundial de 2030. Hasta acá, hasta esa idea de Ucrania, yo creo que Sudamérica, más allá de que siempre noté en Europa una euforia particular, especialmente en España, por la idea de organizar el Mundial, de volver a organizar, porque España fue sede sola, sin Portugal, en 1982. Esa euforia estaba presente, muchos daban por hecho que la candidatura ibérica le iba a ganar a Sudamericana. Yo tenía mis dudas, sigo teniendo mis dudas, pero sí creo que esta ha sido una jugada maestra por parte de la candidatura ibérica para ganar terreno, para ganar votos, para ganar adhesiones en todo el mundo. Hay que ver después cómo se vota, porque también hay que recordar que en este tipo de votaciones mucho se hace a través de confederaciones enteras. Es decir, cuando se hace el conteo previo de votos, los porotos de cuántos votos tenemos, en general se dice Asia con quién está, África con quién está, Sudamérica con quién está, CONCACAF con quién está, porque en general se vota con intereses. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos lo saben, pero si no lo explico. En general, por ejemplo, el continente que todavía no organizó un mundial y está cerca de poder organizarlo, de tener la chance de hacerlo, normalmente mira de reojo para decir cuál va a ser mi rival. Si yo lo voto ahora y después me devuelve los votos para que lo organice yo. Es decir, esto se hace mucho así. Entonces, ahora viene el tema del conteo de los votos y hay que ver, por ejemplo, qué va a hacer África con la cantidad de países, de federaciones africanas que aporta para los votos, porque cada asociación vota acá, cada federación, o sea que cada una cuenta con un voto y es muy importante eso. Europa tiene la ventaja, hay que recordar también, que tiene 55 federaciones. Es decir, que Europa aporta 55 votos, Sudamérica tiene 10 votos. Entonces, a la hora de votar una sede para 2030, sin alianzas que haga Sudamérica, va a ser muy difícil. Y si entonces Europa esgrime Ucrania como elemento a favor, va a ser bien complicado para Sudamérica ganar a ese factor. Es decir, la pregunta en términos sudamericanos sería, ¿centenario y historia mata situación de Ucrania? Y es bastante difícil, es bastante difícil. Da la sensación de que no, da la sensación de que Ucrania cae muy simpática y que con 55 votos de base contra 10 va a estar muy complicada por la Sudamérica. A mí me preocupa otra cosa más como sudamericano, con toda la intención de que uno quisiera ver un mundial en Sudamérica, ¿no? Pero me preocupa algo, que es la falta de reacción hasta ahora que hubo por parte de la candidatura sudamericana a esto que pasó con lo de Ucrania. Sudamérica no hizo nada concreto, no dio algún tipo de declaración, no ratificó su idea, no mostró un dinamismo sobre esto en las últimas horas.
no hubo nadie que saliera a decir algo concreto, alguna declaración que valga la pena. No sé, muchas veces hasta se puede usar la picardía para esto, para decir algo que favorezca a su candidatura. No lo hizo hasta ahora y me parece que el haber congelado la situación no es bueno. Me parece que no es bueno, que algo debería pensar para tratar de contrarrestar este efecto, porque si no, realmente se le va a complicar. Así que bueno, quiero recordar también otra cosa importante, ¿no? Que tiene que ver con algo que ya me referí a un video anterior, pero que en algún momento también voy a hacer algún desarrollo de esto, y es cuando Argentina perdió la sede del Mundial de 1938 contra Francia. Veo un paralelismo, aunque sea un pequeño paralelismo con eso. ¿Y por qué lo digo? Porque en 1938, les quiero recordar, que era el tercer Mundial de Fútbol. Empezó en Uruguay en 1930, 1934 en Italia, y en 1938 le correspondía por el orden de rotación, porque como habían quedado o pactado en la fundación de la FIFA y en la idea del primer Mundial, habían quedado así los sudamericanos y los europeos. Es decir, que se iba a jugar un Mundial en cada lado. Como en el 34 se jugó en Italia, en el 38 le correspondía a Sudamérica. Y le correspondía a Argentina, que era el subcampeón mundial de 1930 y subcampeón olímpico en 1928. Eso estaba bastante claro. Cuando fueron a la votación, Francia se presentó como candidata, sorpresivamente, para ese mundial que era para los sudamericanos, y lo que esgrimió Francia, a diferencia de Argentina, que se basaba en esta rotación, era que había que contraponer los Juegos Olímpicos de Berlín, de los nazis, con una organización de un evento deportivo fuerte, democrático, como podía ser el Mundial de Francia del 38. Eso ganó absolutamente la votación. Francia llevó diplomáticos para hablar de esto y Argentina llevó dirigentes de fútbol, y entonces esa fue la diferencia que marcó la decisión final. Entonces, acá veo ese paralelismo. ¿Cuál es ese paralelismo? Sudamérica sigue esgrimiendo el tema de que pasaron 100 años, que ahora le toca a Uruguay, le toca a Sudamérica, le toca a Argentina, porque hace mucho que no lo hacemos, porque son 100 años del Mundial anterior. Es cierto, pero en esta época tan compleja, eso contra algo como lo de Ucrania, sumar a Ucrania a una candidatura, más allá de que Ucrania no tenga un gran protagonismo, porque también les quiero contar eso, lo que se está hablando es de una sola sede para Ucrania, de todas, es decir, 3 para Portugal, 11 para España y 1 para Ucrania. Es decir, España iba a tener 12, renuncia a una para darle una a Ucrania. Es decir, no es que Ucrania va a tener un gran protagonismo, pero sumar como factor a Ucrania en el momento de una candidatura me parece que puede llegar a ser determinante. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Espero que les haya gustado este video, les pido que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.